Es verdad que en la época de Rudolf Virchow y de Claude Bernard, del pH solo se sabía que había sustancias muy ácidas, sustancias ácidas, sustancias neutras y después sustancias alcalinas o muy alcalinas, pero no se sabía nada más. Hay que esperar por lo menos 30 años más para que Peter Lowry Sorensen en los laboratorios de la cervecería Scarver nos diera ya una idea un poquito más concreta de lo que era el pH. Él lo definía como el, el inverso del logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Pero en esta fórmula, la verdad es que la única variante que tenemos son los iones hidrógeno. Es decir, es la inversa. Si tenemos muchos iones hidrógeno, el pH será muy bajo, y si tenemos pocos iones hidrógeno, el pH será muy alto. Pero la única variante que tenemos es precisamente la concentración, el número de esos hidrogeniones, de esos iones hidrógenos. Claro que cuando hablamos del ion hidrógeno, aquí ya hablamos de algo muy especial. El ion hidrógeno es un átomo de hidrógeno que ha perdido el electrón y no hemos quedado solamente con el protón. Hablamos de la partícula elemental más pequeña que tiene existencia real. Sabéis que los electrones son considerados nubecillas energéticas. Hablamos de la sustancia más abundante en todo el universo. Sabéis que el 90% del universo es hidrógeno, un 10% es helio, que son dos átomos de hidrógeno fusionados, y un 1% solo es el resto de los materiales de la tabla periódica. Hablamos de un protón y de un hidrógeno, que es la base de toda la química orgánica. Es decir, el hidrógeno es lo que va a conjugar a todos los elementos, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el calcio, que después nos va a dar todos los componentes orgánicos. Hablamos de una partícula tremendamente curiosa, tremendamente interesante, que tendremos que identificar un poquito más y que hablar un poquito más de ella después en cuanto a los efectos que hace dentro de las células, que van a ser importantes. Pero no se nos debe olvidar que las soluciones acuosas, y el cuerpo humano es una solución acuosa, tiene más de un 70% de agua, el ion de hidrógeno viene por la hidrólisis, por la disociación de la molécula de agua en hidrogeniones y oxirinos. Y aquí nos aparece otra molécula tremendamente importante, que es el radical oxirilo, que va a tener unas consecuencias dentro de las células también muy grandes y que tendremos que analizar un poquito posteriormente, tanto lo que hace el ion hidrógeno como lo que hace el radical hidroxilo. Bueno, Sorensen también ideó dos formas de medir este pH. Uno era mediante electrodos y otro era mediante tiras reactivas. Bueno, empieza ya a medirse el pH de todo. Y a nivel humano se mide el pH de las lágrimas y de la saliva y de la sangre y de la orina y del jugo gástrico y de todo lo que se podía medir. Pero poco a poco se va profundizando, profundizando, profundizando y llegamos ya a poder medir el pH que había dentro de las células y también el pH que había fuera de las células. Y qué curioso que cuando llegamos a medir estos parámetros, resulta que dentro de las células el pH que hay es 7,0, lo cual nos viene a dar un poquito la razón a estas ideas de Claude Bernard y de Rudolf Virchow de que era lo más importante en la salud. En ese pH, en esa neutralidad energética, en ese pH de 7,0, todo se va a producir en el interior de las células como se tiene que producir. Veremos después cómo. Y después otro dato interesante que era de fuera de las células, el pH era 7,2 a 7,4, lo cual quería decir que tenía que haber un mecanismo para transportar esos hidrogeniones en contra de la concentración de un sitio u otro. Y esta diferencia va a ser fundamental para algo muy importante que es el potencial de membrana. Ya lo conocéis. Bueno, bien,